Amigos, un gusto saludarles como siempre. Enrique Rico desde la Ciudad de México. Vamos a compartir un video de un tema que es muy recurrente en las dudas, en los comentarios que me dejan. Y pues aprovechando que tenemos este módulo de un Altima de Nissan, vamos a tratar de explicar, esperemos que brevemente, el funcionamiento de una sección de esta computadora o el sistema de comprobar cierta sección de esta computadora. Vamos a trabajar en este caso sobre este circuito que está aquí. Vamos a trabajar con él. A veces nos preguntan los colegas cómo conseguimos ciertos diagramas para trabajar en las computadoras y realmente y honestamente estos diagramas los hago yo pues en la computadora, pero pues como se puede decir, a mano, poco a poco. Vamos recortando las imágenes y pues ya en papel les vamos poniendo de qué se trata cada uno de los pines o de las terminales sobre el diagrama. Hacemos una cosa como esta, es un apunte para saber cómo conectarla. En este caso hicimos o documentamos este pin que es el 11 donde trabajamos en esta computadora. Se dañó el control de la válvula de tiempo. Se los voy a mostrar para que si quieren tomar nota. Es este de aquí, el control de la válvula de tiempo. Es un transistor tipo MOSFET. Ya lo reemplazamos, pero quisimos dejarles un video con el funcionamiento de este otro circuito. Iniciamos pues por mostrarles la documentación. La realizamos en base a un diagrama normal. Ese es el diagrama de la computadora. Son horas, a veces horas de trabajo, pero pues vamos anotando a dónde llega cada uno de los componentes que nos interesan y a qué pin de la computadora pues se va a conectar. Entonces los diagramas no son otros más que los mismos de siempre, los que utilizamos en el vehículo para trabajar en él cuando estamos haciendo alguna revisión. Es lo mismo. Este es un diagrama creo que este era de Mitchell, no sé si es original, pero bueno, esos me los envía mi proveedor y ya con él trabajamos y empezamos a trabajar en documentar. Luego, para trabajar en la parte de este circuito que viene siendo el que controla, entre otras cosas, los inyectores y las bobinas. En el caso de las bobinas, pues la hace de predriver, y en el caso de inyectores, pues es una etapa de potencia. Entonces, el diagrama de ese circuito queda de esta manera, por si lo quieren copiar. Es muy utilizado este circuito en varios modelos de computadoras de Nissan. Es el mismo. Me parece, no estoy seguro, que también se aplica para los sistemas de 6 cilindros. En este caso, este es un 4 cilindros. Este es el diagrama de este circuito. También me preguntan dónde conseguir los diagramas de los circuitos. Es muy difícil conseguirlos, incluyendo los datasheet. No los hay porque vienen enmascarados los circuitos, la mayoría de ellos, no todos. Tal vez ese sí lo hayan datasheet, pero vienen enmascarados y no es posible conseguir la información. En este caso lo hacemos a mano o yo lo hago a mano. Aquí son horas de trabajo, pero pues ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar. Y bueno, así queda este circuito en la parte que nos toca ahorita revisar. Para trabajar en el banco, tratemos siempre de conseguir herramienta profesional. En este caso, por ahí atrás está el osciloscopio. Tenemos aquí nuestro banco de pruebas para las computadoras de lo más completo y de lo mejor. El equipo Mark 50 de la marca Yaqi 47. Para el banco tenemos también pues una fuente profesional que está por ahí atrás. Tenemos esta cajita que es la Power Box.
también como parte importante en el banco para pues poder conectar todo lo necesario. Por acá tenemos una Powerbox nueva, tenemos todo esto a la venta, una fuente profesional de, recuérdense, 10 amperes para que sea lo suficientemente potente para el banco. Tenemos en este caso esta herramienta que es una lógica, que dentro de sus cualidades está medir las RPM, medir el tiempo que abre el inyector, que es el tiempo de inyección, y trae un voltímetro de precisión, esto es desde 0 hasta 24 voltios. Esta lo usamos en el banco también porque tiene la maravillosa cualidad de que ella viene muy bien calculada su impedancia y con ella podemos trabajar en circuitos muy delicados, muy delicados, incluyendo este driver que también parezca lo que parezca, aunque parezca muy rudo, es también delicado. Entonces usemos herramienta profesional. Esta es una lamparita lógica con funciones bien interesantes para el banco y que ahorita vamos a usarla en modo voltímetro para las pruebas que vamos a realizar. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo trabajan esos circuitos aquí en la computadora. Y lo vamos a hacer así manual en esta ocasión porque los laboratorios nos proporcionan las señales en sincronía. Pero si esta computadora, en especial esta, que hay muchas otras que son iguales, difíciles de revisar, no las conectamos con sus conexiones de a veces inmovilizador, a veces el BSM, a veces hasta el tablero, la llave y demás. Nada más trabaja una sección de ella. En este caso con la señal en sincronía, nada más vamos a poder ver en nuestro laboratorio. Vamos a ver la inyección y todo lo demás, relevadores, sensores y demás. Pero en este caso, si ella no la conectamos a su inmovilizador, no vamos a poder ver los pulsos para las bobinas, los pulsos de trabajo de las bobinas. Recuerde que las bobinas son de este tipo, les llaman transistorizadas o con su módulo interno, su módulo de potencia interno para poder ser disparadas. Son bobinas digitales, son las que usan este tipo de computadoras. Entonces ellas se alimentan con una señal digital. Pero ¿cómo podemos comprobar el circuito que las controla si el sistema no nos permite ver el disparo de bobina únicamente con la señal de sincronía? Nos obliga a poner inmovilizador, llave y a veces otros accesorios. Pero bueno, vamos a hacer la revisión de esta computadora con otro método. Espero que les funcione, les sirva. Vamos a trabajar con el diagrama, que es este de acá. Y vamos a encender el equipo. Vamos a poner nuestra lógica PowerLogic 2 a la venta con nosotros. Vamos a conectarle un cable aquí para poder trabajar en el circuito directamente sin que se me esté volteando la lámpara y eso. Vamos a ponerle una extensión. Entonces empecemos rápidamente con un poco de la teoría del funcionamiento de ese circuito. ¿Cómo trabaja el circuito? Más o menos de la siguiente manera. Esto es, vamos a verlo a grandes rasgos, sin meternos en dificultades de qué tipo de transistor, cómo trabaja el transistor, si es un IGBT, si es un MOSFET, es un bipolar, etcétera. Vamos a dejar por fuera ese tipo de detalles para únicamente enfocarnos a cómo funciona. Nos importa saber cómo funciona y cómo probarlo. Entonces, empecemos con esto. Dice la teoría que este tipo de trabajo de bobinas es de la siguiente manera. Para que haya un disparo en la bobina o aparezca una chispa, tiene que aparecer un nivel lógico de 5 y regresar inmediatamente a tierra. Esa señal de 5 voltios se aplica a la bobina y así logramos el disparo. Bueno, luego entonces esta computadora en estado de reposo debería estar de la siguiente manera.
antes del procesamiento del circuito, de este que está acá, deberíamos, con el switch abierto, con el voltaje de batería, con lo que tenga que ver con alimentaciones ya, tendríamos que tener antes, por ejemplo, si vemos, aquí dice la bobina número 1 en el pin 7, tendríamos que tener 5 voltios en ese circuito, en este, 5 voltios, para que al estar acá en 5 voltios, después de el circuito integrado, aquí se me vaya a un nivel lógico bajo, eso es muy cercano a tierra, para que la bobina se mantenga o permanezca inactiva. Entonces, si aquí tenemos 5 en el circuito, a la salida del control hacia la bobina, tendríamos que tener algo cercano a tierra. Así estaría en un estado de reposo. Cuando empieza a funcionar la computadora, cuando empieza a generar la actividad, en este caso hablando únicamente de bobinas, entonces empieza esto a cambiar. Esto es, al circuito integrado empieza el procesador, el cerebro electrónico, a mandar una señal digital, y cuando esto pasa a 0 voltios o cercano a 0 voltios, cercano a tierra, se provoca aquí un disparo de 5 voltios a la salida y eso activa una chispa. Y luego regresa y cambia y se desactiva. Entonces empieza así a generar la chispa. Entonces nuevamente este sería un estado de reposo con switch abierto y las alimentaciones de la computadora sin dar marcha. De este lado del circuito tendríamos 5 voltios y a la salida hacia la bobina tendríamos que tener algo cercano a 0. Cuando empieza la actividad cambia el estado lógico y ahora aquí se va a negativo, se va a tierra y aquí aparece un pulsito controlado de 5 voltios y ella dispara. Las señales que van al circuito, al L9302, vienen de un procesador. Es un circuito de los más grandes, regularmente vienen de este microprocesador, que es un cerebro electrónico. No nos metamos más en asuntos, hasta ahí lo dejamos. De aquí, de ese circuito microprocesador, de ahí llega la señal a este circuito que procesa esta señal, que ya viene de actividad, y empieza a la salida del circuito a generar los cambios para que nuestra bobina empiece a disparar. Lo siguiente importante es que en estado de reposo, ténganlo en consideración porque eso es importante para diagnosticar las computadoras. Siempre tenemos que, la computadora sin actividad, con el switch abierto nada más, tener la salida, o sea, esto que va a la bobina, o el cable de la bobina muy cercano al cero, o sea, a tierra. Porque cuando se va corto esto, ¿qué va a pasar? Que muchas veces los 5 voltios se va corto el transistor o los componentes internos del circuito L9302 y se pasa directo y se va a 5 voltios aquí. La bobina de ninguna manera puede quedar activada permanentemente porque se quema. A ella le llegan pulsos de corte, pulso, pulso, y son muy rápidos, son pulsos controlados por la computadora para que sea un disparo muy rápido y se corta, uno muy rápido y se corta. Pero si esto se va a corto, este driver se va a corto, entonces los 5 voltios pueden estar pasando directos y esta dejarla permanentemente energizada en su módulo de encendido y quemar la bobina. Por eso encontramos bobinas muy muy lastimadas. Entonces, ¿qué podemos ver primero que nada para empezar a evaluar este circuito? Podemos revisar abriendo el switch que la salida que alimenta la bobina, podemos ponerle el voltímetro en ohms, en resistencia, y poner de esta punta a tierra y ver que aquí debe de aparecer un valor muy bajo de resistencia. Cuando se abra el switch, aquí se va a un valor de más o menos 50 ohmios, puede ser un poquito más, un poquito menos, no pasa a los 100 ohmios, y eso quiere decir que la bobina fue aquí aterrizada para que se mantenga inactiva. Recuerden que este tipo de bobinas se alimenta con un pulso positivo, por eso si la llevamos a tierra, entonces va a estar inactiva y va a estar muy bien, va a estar desactivada o va a estar muerta, no va a tener actividad. Entonces lo primero que podemos revisar es
esta salida midiendo resistencia de aquí a tierra y ver cuánto nos marca el multímetro en valor de resistencia. Al abrir el switch se debe de ir esto en ohmios a un valor bajo de resistencia. Bien, vamos a hacer la prueba. Recuerden que una de las cualidades de estos laboratorios es que traen pruebas muy completas, muy completas para las computadoras. En este caso vamos a utilizar nada más un canal de las bobinas. Estas salidas se pueden convertir para bobina con disparo negativo, cuando son bobinas directas, y también para revisar bobinas con disparo positivo, cuando son digitales. Solo hay que cambiar de posición el puro jumper y ya podemos habilitar aquí las salidas, ya sea en los LED o en las espaditas, en los espadines. Vamos a ver si podemos tomarlas ahí. Ahí podemos poner algún componente y revisar tanto bobinas directas, que son las de disparo negativo, como bobinas digitales, que son las de 5 voltios, como la que estamos viendo en este caso. Esta es la importancia de tener equipos profesionales que puedan abarcar la mayor cantidad de pruebas. Vamos a mover este switch hacia arriba, es el +15, es como si habría switch en el auto. Vamos a ver cómo se comporta una de las salidas de este circuito que ya tenemos conectadas, ya la tenemos conectada aquí al multímetro, ahí en resistencia, de hecho está en continuidad. Cuando yo abra el switch y la computadora se energice, va a encender el relevador de la computadora, que es este que está aquí, es el main relay o el ASD, dependiendo de la marca, y va a encender la bomba de combustible cuando energicemos a través del laboratorio. Y vamos a ver cómo se comporta la resistencia. Ahí la tenemos 0 ohmios, pero está todo el circuito abierto porque está apagada la computadora. Vamos a ver la primera parte, vamos a abrirlo, vamos a abrir el switch y vamos a ver que aquí enciendan los dos testigos para saber que está trabajando esta computadora. Bien, ahí están los dos LED. El monitor del main relay se permanece encendido y el otro, que es la bomba, entra y se apaga. Vamos a apagarla nuevamente, la apagamos. Vamos a revisar el asunto de la resistencia, cómo se comporta. Nuevamente vemos, estamos en 0 ohmios. Al encender la computadora nos tiene que dar un valor de resistencia aquí en el multímetro. Vamos a abrirla. Ahí está un valor de resistencia de 62 ohmios. Esto es muy cercano a una resistencia que ya nos derive a tierra la señal. Y si la revisáramos, si revisamos con otra lógica aquí la señal de salida hacia la bobina, veríamos que nos marca cerca de una tierra, o nos marcaría tierra. Ok, ahí está la resistencia. Vamos a apagar la computadora. Ahí está apagada. Son unos segundos en lo que se corta el relevador. Y cuando se corta el relevador, se va nuevamente a 0. Bien, una prueba más. Ahí está encendida la computadora. Esta prueba es únicamente con la computadora alimentada, no lleva ninguna conexión. Ahí está 62. Vamos a apagar el +15. Esperemos que se corte el relevador y ahí está, se va a 0. Entonces esta prueba la vamos a hacer una por una en las salidas de bobina. Y recuerden, se aplica en controles para bobina con circuito de potencia integrado, las famosas de transistor o transistorizadas. Ellas estarán por dentro de un módulo de potencia que hace el disparo o el control de la bobina. Bien, pues la primera prueba es esta, la prueba de resistencia, y la vamos a ir haciendo una por una en las salidas de la computadora. Sabemos que si aquí alguna estuviera en corto, antes de medir resistencia podemos revisar voltaje. No tiene que dar voltaje, tiene que estar 0 voltaje. Y después podemos poner el multímetro en ohmios para revisar la resistencia y deben de marcar exactamente igual. Ahora hagamos otra prueba más dinámica. Vamos a trabajar directamente sobre el circuito integrado. En este caso pues ya encontramos las terminales de entrada y salida de la señal. Vamos a ponerlo un poquito más para acá en la luz.
Y ahora vemos que el diagrama nos dice, permítame traer una hojita, que para las bobinas, la bobina 1 entrada entra en el 7, la bobina 2 entra en el 8, la 3 entra en el 9 y por allá arriba tenemos la entrada en el pin 46, tenemos el control de entrada para la bobina número 4. Las salidas pues son estas de acá, serían 7, 8, 9, el pin número 10, el 11 y el 12 son salidas. Ahí está su numeración. Y el otro anda por acá arriba, que es el pin número 43. Recuerden que los circuitos integrados empiezan a contar a partir de la muesquita, esta mancha negra. Nos indica la posición para el pin número 1. Para el pin número 1. Entonces, si vemos el circuito, vamos a intentar ver la muesquita del circuito integrado. Ahí está en la imagen. Este sería la punta del alfiler. Este sería el pin número 1. Empieza a contar de aquí para allá. Bueno, entonces ahora vamos a conectarnos y les voy a explicar cómo saber cuáles son los pines de señal. Podemos primero que nada, podemos empezar por revisar los pines que tengan 5 voltios. En reposo está así, y si vemos que las entradas al L9302 deben estar en 5 voltios, y ahorita les explico cómo es la prueba. Ok, yo cuando hice mis pruebas con esto, permítame conectar mi voltímetro. Vamos a usar el voltímetro de esta lógica. Es un equipo muy seguro para utilizarlo y no nos dañe ningún componente. Permítame, estoy acomodando la punta de prueba. Listo, ahí tengo ya mi voltímetro. Ya inclusive marqué por aquí dos de los pines donde están las entradas hacia las bobinas. A ver, permítame. Aquí hay uno de ellos. Vamos a irnos al voltímetro. Recuerden que la computadora aquí debe estar energizada con switch abierto. Ahí están 5 voltios. Esa es mi primera terminal. Pero ¿cómo voy a verificar que este sea un pin de señal cuando no sabemos? Les voy a explicar. Si con el voltímetro conectado yo contacto aquí en el metal, aquí si cabe ser muy claros, vamos a hacerlo con una lámpara incandescente, que son las de foquito, para que vean que las lamparitas de foquito siempre tienen uso. Ella puede aislarme el circuito, porque si no fuera un pin de señal, entonces en este caso no se van los 5 voltios y encendería débilmente este foquito interno de la lámpara. Bueno, vamos a conectar nuevamente el voltímetro con la aguja. Voy a hacer unos toquecitos con esta lámpara incandescente en el metal de mi aguja, y los 5 voltios que aparezcan aquí deberán retirarse, debe de caerse a 0 voltios. Ahí estaremos indicándole al control que debe de mandar a la salida un disparo para una de las bobinas. Bien, voy a enredarme un poquito ahorita con estos cables para ver si puedo hacerlo con una sola mano, porque la otra la tengo utilizando aquí en la grabación. Ahí están los 5 voltios, permítame tantito, a ver si puedo acomodarme. Bien, ahí tenemos la aguja y la lámpara incandescente y los 5 voltios. Cuando yo haga contacto aquí, deberán de caerse los 5 voltios. Si ven, se caen. Si esto fuera una alimentación de 5 voltios, allá arriba no se caerían en el voltímetro. Esto ya hice pruebas y ya sé que esto es para el disparo de la primer bobina. Ahora, se caen los 5 voltios
y el equipo va a decirme allá que va a estar disparando la bobina número 1. A ver si alcanzo a hacer todo al mismo tiempo, aunque va a ser complejo. Ahí está. Ok, pues esta prueba podemos hacerla también de salida en salida, de control en control para cada una de las bobinas, y la manera en que vamos a encontrar si el circuito está en buenas condiciones, cuáles son las entradas para el circuito, van a ser esas, poniendo el voltímetro. Cuando nos marque 5 voltios, vamos a hacer un toquecito con una lámpara incandescente, y si se cae el voltaje, del voltímetro, entonces quiere decir que esa es una entrada de señal. Así vamos a localizarlas. Así hice yo para localizar la posición de ese circuito, para encontrar las entradas y salidas. El trabajo de hacer un diagrama es bastante extenso. Hay veces que nos lleva un día o 2 o más para poder tener un esquema de los componentes. Regularmente, para el asunto de encontrar la conexión del peine, que es la salida, hacia el circuito, a ver a qué componente me lleva, pues entonces es diferente, porque entonces nos conectamos de aquí con un probador de continuidad y con la punta del multímetro en continuidad empezamos a buscar dónde nos suena la campanita o el bus, y quiere decir que ese pin es el que está conectado al peine de salida, y así encontramos también las salidas para el peine externo, el peine general, el principal de la computadora. Aquí buscamos también los inyectores, porque también hicimos pruebas, no así, pero también pruebas a los inyectores, trabajan un poquito diferente, y encontramos que estos 4 diodos van conectados a las salidas de este lado del circuito que tenemos por aquí. Si vemos del lado izquierdo, dice arriba, de arriba para abajo en el segundo pin dice inyector 1, le sigue el 2, y luego hasta acá abajo, del lado izquierdo, de abajo para arriba, el segundo también dice inyector 3 y 4. Esas son las salidas para los inyectores. Aquí ya no buscamos la entrada de la señal, porque los inyectores sí podemos verlos en nuestro equipo Mark 50. Ellos sí salen, pero como les dije en un principio, si a esta computadora no le conectamos el simulador, muchas de estas no nos dejan ver, no nos permiten monitorear la salida para bobinas. Entonces así podemos hacer pruebas bien válidas para revisar el trabajo de este circuito. Otra prueba sería, ya les he dejado videos de otros tipos de pruebas, comparar esto, hacerlo con trazador de curvas, que también nuestro laboratorio contiene trazador de curvas. Vean qué completo es este equipo. Y poder hacerle pruebas con trazador de curvas a este mismo circuito. Ahí podemos revisar el control de inyectores, podemos revisar el de las bobinas. Bueno, aquí se puede revisar casi todo con el trazador sin ningún problema. Ahorita ya se va a apagar mi multímetro. Entonces, qué importante es tener equipos en el banco para hacer un buen diagnóstico. Y si no se puede por un lado, se puede por otro. Pero de que podemos diagnosticar una computadora, claro que podemos. En este caso, pues aquí están los instrumentos con los que trabajamos, que es la lámpara de alta impedancia. Con ella podemos con toda tranquilidad trabajar dentro de una computadora y no va a generar daños. De hecho, podemos trabajar en las redes de comunicación sin ningún problema. Es una lámpara bien profesional, la PowerLogic 2, a la venta con nosotros. Tenemos a la venta las cajitas de poder, el Powerbox. Tenemos las fuentes como la de ahí atrás, los equipos de laboratorio. Y bueno, como siempre es un gusto compartirles algunas técnicas de revisión en el banco. Esta revisión se hizo nada más alimentando la computadora. Ya no conecté inyectores, y ya lo hice antes. Ya no conecté la señal de giro que nos proporciona el laboratorio. También nos da las señales en sincronía para poder trabajar con esta computadora. Pero como tuvimos el pequeño detalle de que me exigía conectar
el inmovilizador y la llave para trabajar con ella, pues siempre hay forma de hacer las pruebas, y aquí les dejo las pruebas reales de cómo revisar el control de bobinas con ese circuito L9302, que es bien comercial en muchas versiones de Nissan. Bien amigos, pues Enrique Rico desde la Ciudad de México para contribuir con ustedes con algo de información. Espero les sirva ahí, pues espero me pongan por ahí manita arriba, porque pues ya me dijeron que los likes sirven para que esto pues sea más compartido entre la comunidad de maestros profesionales en la industria automotriz, y pues más gente aproveche de esta información. Todo lo hacemos no teórico, sino práctico para que vean que funciona. Y pues aquí está la prueba. Mucho gusto saludarlos. Nuevamente me despido. Enrique Rico desde la Ciudad de México. Buenas noches.